Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe dominical. Como todos los domingos, la iglesia nos presenta 3 lecturas con un salmo, que es el salmo que responde, por eso es responsorial al mensaje, leitmotiv, idea central que cada domingo la iglesia nos quiere dejar. A este día y mañana, como sabemos, del domingo pasado, con el bautismo del Señor, en que acentuábamos el compromiso cristiano, cada uno, el bautizado, quiere decir que se compromete en llevar adelante nada más y nada menos que la construcción del reino de Dios. Si nosotros todo ese tiempo, primero de Adviento, luego de Navidad, fuimos celebrando, ahora entramos en este tiempo que le llamamos ordinario. Desde el domingo pasado, con el bautismo del Señor, terminaba el tiempo de Navidad y comenzaba el tiempo ordinario, la primera semana. Hoy ya estamos en esta segunda semana del tiempo ordinario. No nos olvidemos que serán 54 domingos en que la iglesia pedagógicamente, como esa pastillita, como esa medicina, de Yarañe, durante cada semana nos va entregando la palabra de Dios. En un ciclo de 2 años, si leemos todos los días, leemos toda la Biblia, entonces Anila Yaeveti, la católico, tendrá la cristiana, donde leja la Biblia todos los días en 2 años, y además no en una forma sarambicue, pea, vamos a estilo protestante, solamente para justificar ciertas ideas que muchas veces se sacan y se estiran de los pelos, como decimos nosotros. No, aquí hay una sistematización verdaderamente en un camino de la vida de fe del cristiano. Y esto se repite, queridos hermanos, cíclicamente. Y si cada domingo nosotros nos centramos verdaderamente y entendemos la palabra de Dios desde estas 3 lecturas que nos presenta la iglesia, en 3 años ya lee y tema la Biblia. Imagínense. ¿Por qué? Porque cada día te va dando lo elemental y lo fundamental de cada uno de los libros, de los 73 libros que encontramos en la Biblia. Hoy y Captuñan de ella lee de Hayepa, porque nosotros tenemos 7 libros más, ¿verdad? Que es justamente los libros que se llaman deuterocanónicos. Entonces, Upeaca Ñandeiga Tula ya la protestante Doreco Paija la Biblia, Dole Paija, entonces la Biblia que tanto dice, ¿verdad? Entonces, esas cositas primero tenemos que saber para poder después hablar. Pero Landa Jay hoy ya piparé y entonces no se puede conversar. No se puede conversar. Va a picar ánimo que anda con uno que absolutamente no tiene los datos necesarios, ¿verdad? Es una cosa incompleta. Entonces, queridos hermanos, la iglesia hoy nos presenta en este segundo domingo del tiempo ordinario
¿Cuál es el significado pedagógico? O sea, que te está entregando hoy la palabra de Dios. Quiere decir que después de haber preparado, haber clamado y pedido, ven Señor Jesús, tiempo de Adviento, llegamos a la Navidad, es decir, el Señor viene y responde a nuestro pedido y a nuestra súplica. Entonces nace, ese es el nacimiento de Jesús, el 25 de diciembre. Y desde ahí nosotros comenzamos a celebrar unas fechas importantísimas, que son revelaciones de Dios para cada uno de nosotros, para con su pueblo. Vaya pañan de Jacob, ñajandurire peñan de Yara, ñeja peñan de Yara, ourireñan de Apitepe, ouja, hoy coñan de Apitepe, oñe peruma, o guatañan en die. Y ahora llegamos entonces, después del compromiso serio del domingo pasado, porque eso quiere decir el bautismo del Señor. Personalmente reñe muy peñan de Yara renonde en du pona juve reikua pona ba palo yerure ande ande juve bueno Señor se allá pose vende y yerure se. Quiero cumplir tu voluntad. El que estuvo atento, el que estuvo celebrando verdaderamente esa Navidad y sobre todo con el bautismo del Señor que fue el domingo pasado, habrá entendido demasiado bien que había sido ahora comienza nuestra lucha. ¿Dónde? En nuestro tiempo ordinario. ¿Qué significa pedagógicamente el nombre tiempo ordinario? UPA dice, el día a día que nosotros vivimos en nuestra vida de familia, de trabajo, de política, de iglesia, de hambre. Ere ñandeña y mejabe, upebe ñandeña es chacana, ya es cuabana peñan de Yara, o hueco ñande apuitepe, ñandeña hueco y chupe, lleva con ñandeña y cuave, ñame ñandera pichacuera. Eso es lo que quiere decir, querido hermano, tiempo ordinario, tiempo de todos los días, en la vida de tu hogar, en la vida de tu trabajo, en la vida de tus relaciones con las personas. Y por eso hoy justamente nos va a presentar esta primera lectura desde Isaías, capítulo 62, 1 al 5. Dios encontrará la alegría contigo. O sea que ñan de Yara, hoy coseñan de nieve, hoy cojan de imita amargado. Nosotros estamos llamados para vivir en la alegría. Y el Señor entonces encontrará esa alegría con nosotros. ¿Y cuándo Dios se va a alegrar con nosotros? Cuando nosotros nos realicemos como personas. Es decir, cuando nosotros verdaderamente cumplamos la voluntad del Señor y seamos así como Él nos ha pedido y como Él nos ha creado. ¿Para qué nos ha creado? San Agustín decía, inquieto, Señor, estará mi corazón hasta que no descanse en ti. Hey, San Agustín, ese es de la parte inversa, o sea, el hombre que busca a Dios y que está inquieto hasta que no llegue a su Creador. Pero porque ustedes verdaderamente me han encontrado. Y eso, encontrar a Dios, es ser felices. Por amor de Sion no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que irrumpa la aurora de su justicia y su salvación brille como antorcha. Los pueblos verán tu justicia y los reyes tu gloria. Te pondrán un nombre nuevo impuesto por la boca del Señor. Serás corona espléndida en la mano del Señor y diadema real en la palma de tu Dios. Ya no te llamarán la abandonada ni a tu tierra devastada. A ti te llamarán mi preferida y a tu tierra la desposada. Porque el Señor te prefiere a ti, tu tierra tendrá esposo. Como un joven se casa con su novia, así te desposa el que te construyó. La alegría que encuentra el esposo con su esposa, la encontrará tu Dios contigo. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe Dominical. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos en nuestra catequesis sobre el trabajo de San José, que era artesano, un obrero de la madera que podría ocuparse tanto de la fabricación de utensilios y muebles como de la construcción de las casas. Un trabajo duro, poco retribuido, que Jesús aprendió de su padre. Esta condición de obrero pobre provoca escándalo entre los coetáneos de Jesús, que no aceptan su enseñanza y no se explican las obras extraordinarias que realiza. También hoy existen muchas personas que sufren a causa del trabajo, personas explotadas o que no encuentran un trabajo digno. Hoy quiero rezar por todas ellas y por sus familias.
Debemos recuperar el sentido del trabajo como elemento esencial que dignifica al hombre y coopera a su santificación. Trabajar como lo hiciera José y Jesús, más allá de darnos la posibilidad de ganarnos la vida y de sostener a nuestras familias, nos permite realizarnos concretamente, sentirnos útiles y colaborar en un proyecto que a fin de cuentas es el proyecto de Dios. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los animo a reflexionar sobre el sentido que damos al propio trabajo, a verlo como un servicio, como un modo de ayudar a los demás con nuestro esfuerzo. Que el Señor los bendiga y bendiga todas sus tareas, de modo que sean siempre para la mayor gloria de Dios. Muchas gracias. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sin nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus. Amen. Durante la audiencia general, el Papa reflexionó sobre la condición social de Jesús. No tenía terrenos y su empleo como artesano, aprendido de San José, era duro y poco retribuido. Esta condición de obrero pobre provoca escándalo entre los coetáneos de Jesús, que no aceptan su enseñanza y no se explican las obras extraordinarias que realiza. El Papa recordó que hay muchas personas sin trabajo, otras que lo tienen pero que están mal pagadas o que incluso son explotadas. Hoy quiero rezar por todas ellas y por sus familias. Debemos recuperar el sentido del trabajo como elemento esencial que dignifica al hombre y coopera a su santificación. Francisco habló con especial dolor de los suicidios provocados por la falta de trabajo, especialmente durante la pandemia, que dejó a muchos trabajadores en la calle. Vorrei oggi ricordare ognuno di loro e le loro famiglie. Facciamo un istante di silenzio ricordando quegli uomini, quelle donne disperati perché non trovano lavoro. El Papa dijo que el trabajo es el espacio donde se aprenden grandes lecciones de vida, se aprende a ser concretos y a evitar así el espiritualismo. Al terminar, saludó a algunos de los presentes y hasta firmó camisetas. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
¿Qué significa recibir el sacramento de la comunión? Significa recibir el cuerpo de Jesús, su sangre, su alma y su divinidad bajo la apariencia del pan y del vino. A Dios no le bastó hacerse hombre y morir por cada uno de nosotros, sino que quiso quedarse también por siempre entre nosotros en la Eucaristía, hacerse pan para unirse a nosotros en la comunión. Por eso es muy importante acercarse a la Eucaristía, a la misa, para poder recibir a Jesús todos los días. ¿Cada cuánto tiempo puedo comulgar? La comunión frecuente debe ser en lo posible todos los días, alimentarse con el cuerpo y la sangre de Jesús, recibirle a Jesús Eucaristía. Pero la Iglesia ciertamente nos propone que por lo menos una vez a la semana, cada domingo, nosotros nos acerquemos a la comunión. La mejor devoción que podemos tener es la comunión diaria en la Santa Misa. ¿Puedo comulgar sin confesarme? Es una de las preguntas que siempre la gente realiza. Lo ideal es poder confesarse antes de comulgar, preparando y limpiando nuestro corazón para que Jesús pueda entrar en nosotros y encuentre el corazón purificado. Este es el acto más sublime que podemos hacer nosotros. Pero atención, si nosotros no tenemos un pecado grave, entonces podemos acercarnos a comulgar sin esa confesión directa, sin esa confesión antes de la comunión. Pero siempre recordemos que es muy importante el ir preparando el corazón para recibir a Jesús Eucaristía. El corazón limpio, la vida tiene que estar en esa sintonía con el Señor para poder recibir su cuerpo y su sangre. ¿Y qué es la comunión espiritual? La comunión espiritual consiste en decirle a Jesús cuánto deseamos recibirle en nuestro corazón. A diferencia de esa comunión sacramental que hacemos en la Eucaristía, recibiendo su cuerpo y su sangre, es ese acto de deseo, pero que contribuye a avivar en nosotros esa sed de Dios y nos dispone a recibirlo. Algunas veces no podemos recibir a Jesús porque en ese momento estamos con una situación difícil, en el sentido de que estamos en una situación irregular y por eso hacemos esa comunión espiritual. Una pregunta importante es hacernos entonces, después de esta reflexión, ¿hace cuánto tiempo que no me estoy acercando a comulgar? Y la pregunta más importante aún es, ¿qué es lo que me está impidiendo a mí acercarme a la comunión? Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe Dominical. Estamos en este segundo domingo del tiempo ordinario. Agoabe Ñande Yayu Juina, ¿verdad? Leitmotiv, idea central, Peñande Yara, Owe, Eitere, Ñande Día, lleva Amba Ere Ñande Yara, la Owe, Ñande Día. Y porque justamente lo hemos hecho nacer en nuestra vida, todo el tiempo de Navidad significó eso, natividad, nacimiento. Yaguerú, Peñande Yara, Peñande Kobe, Peñamoí, Ñande Mundo Ape, Ari, Peñande Roga, Pube, Ayema. Y entonces esa es la gran alegría de Dios, que el hombre verdaderamente pueda vivir de acuerdo a sus designios. La gloria de Dios es el hombre, dice, ¿verdad? El hombre que se encuentra en su realidad. Eso es lo que decía San Ireneo de Lyon, ¿verdad? O sea, la alegría y la felicidad que Dios encuentra en el hombre porque el hombre se realiza plenamente de acuerdo a sus designios. Segunda lectura del día de hoy es de la primera carta que escribe San Pablo a los Corintios, capítulo 12, del 4 al 11. El mismo y único Espíritu reparte a cada uno como a Él le parece. Leitmotiv, idea central, la repetición esencial es que
Cada uno, queridos hermanos, tenemos cualidades y riquezas que Dios nos ha dado para ser felices. Aníquena, ya venían de llano, donde venían de la seña de Shino, yo, Señor, no tengo esto, yo, Señor, no tengo aquello, yo, Señor, quiero esto, yo, Señor, a mí no me diste. Dopeche. Cada uno dentro del designio de Dios, de la maravilla de Dios, cada uno tiene cualidades, riquezas espectaculares. Nosotros ya en nuestra propia genética tenemos escrito, ¿verdad? El designio, el amor de Dios, nuestras cualidades y riquezas. Opea dice entonces, opea dice ñande, ñato ñara peñane con asome hoy peñane ñame hoy peñane apetu, un beña mombag ya y cuamba eva peñande yarome eva cueñande, hago anga ñañe punuña pununu y jañame ñandera pichacuera bebé. Es por el bien de la comunidad, por el bien de nuestra familia, por el bien de los demás. Si todos verdaderamente descubriésemos, ¿verdad?, este gran don y esta gran riqueza de Dios, nuestro mundo sería diferente, nuestra comunidad sería diferente. Muchas veces y entonces no tenemos esa fuerza de voluntad, ese empeño para salir adelante. Existen diversos dones espirituales, pero es el mismo Espíritu. Existen ministerios diversos, pero un mismo Señor. Existen actividades diversas, pero un mismo Dios que ejecuta todo en todos. A cada uno se le da una manifestación del Espíritu para el bien común. A cada uno se le da entonces el Espíritu. Tiene el don de hablar con sabiduría, el otro, según el mismo Espíritu, el de enseñar cosas profundas. A otro, por el mismo Espíritu, se le da la fe. A este, por el único Espíritu, se le da el don de sanaciones. A aquel, realizar milagros. A uno, el don de profecía. A otro, el don de distinguir entre los espíritus falsos y espíritus verdaderos. A este, hablar lenguas diversas. A aquel, el don de interpretarlas. Pero todo lo realiza el mismo y único Espíritu, repartiendo a cada uno como quiere. Pero más claro que esto, solo el agua, queridos hermanos. Esta es la diversidad. Quiere decir que no todos podemos estar en el famoso uniformado. Y andego muchas veces lleva y tenemos luego también el problema, ¿verdad?, de que mucho tiempo estuvimos bajo las dictaduras, estuvimos en una cultura muy uniformada, todo el mundo, ¿verdad?, todo el mundo. Y eso dentro de la iglesia, dentro de la política, dentro de cualquier relacionamiento. A mí algunas veces me duele mucho, ¿verdad?, escuchar y decir, ¿verdad?, que todo, dice, se te perdona, todo lo que vos puedas hacer, pero dice lo único que no te perdona. Ellos dicen el paraguayo, yo no quisiera decir eso, porque eso me ofende a mí mismo, dice, lo único que no te perdona es el éxito. Lo único que no te perdona es el éxito. Y eso está mal, queridos hermanos, porque quiere decir que no somos cristianos y no entendemos lo que verdaderamente Dios nos dice. Apenas he tenido ni leña capo a mía, a llevar la ibale mía ya es enseñante, ¿verdad? Y que dan algo, y eso dentro de todas las instituciones, también la iglesia, y algunas veces peor todavía, ¿verdad? Hoy alguno la pesa o mía, ¿verdad? Y hace y trabaja y se esfuerza, hay que cortarle, no, ese ya está fuera, no, peando y coi. En la política la misma cosa, hoy alguno la inhonestomía, o sea que cosas móviles ya yujuan más, la gente honesta a mí, lleva que esté al frente de nuestras instituciones. Cuanto ojasante, qué bárbaro. No hace falta ni decir porque esto nos ofende a todos, ¿verdad? Y sin embargo, apenas hay alguien, ¿verdad?, que quiere esforzarse, que quiere luchar, que quiere hacer bien las cosas, y enseguida, no, a eso hay que bajarlo, a eso hay que sacarlo. Ese es un peligro para todos. ¿Y por qué? Y porque justamente es una persona honesta, una persona buena, una persona que quiere hacer bien las cosas, ¿verdad? Y eso es lo que no perdonamos absolutamente. Como yo les digo, cualquier otra cosa, ñandeica, tuña, perdona, pero el éxito o ese deseo de hacer bien las cosas no perdonamos. Y sin embargo, el Señor nos dice muy bien que existen diversos dones espirituales. Existen entonces capacidades diferentes de acuerdo a cómo Dios nos organiza dentro de nuestra propia naturaleza, dentro de nuestra propia genética, dentro de aquello que nosotros somos. Entonces es importante, ¿verdad?, abrir los ojos, reconocer, saber qué dones Dios nos ha dado y de acuerdo a esos dones comencemos a trabajar, pero con fuerza de servicio,
con ese entusiasmo de la característica esencial y fundamental del cristiano, que es justamente aquella de servir a los demás. Y entonces por eso dice, es el mismo Espíritu, a pesar de que existen actividades diversas, pero un mismo Dios que ejecuta todo en todos. Todo nos debe llevar hacia Dios. Toda la preocupación nuestra debe apuntar siempre hacia Dios. Y entonces estos elementos los que nosotros tenemos que despertar y nosotros tenemos que poner en práctica, queridos hermanos. Si Dios nos regala esto es porque Él ha pensado de esta manera. Y si Dios piensa de esta manera para nosotros, quiere decir que nosotros tenemos una gran responsabilidad. Esa responsabilidad de ofrecer. Vamos a servir entonces a nuestra familia, a nuestro país, a nuestra política, a nuestra educación, donde sea, porque Dios nos ha dado esa cualidad para servir a los demás. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañé Dominical y aquí nosotros nos encontramos ante la palabra del Señor que nos invita hoy a reflexionar una vez más sobre este camino pedagógico. Ñande Yaekuri, que estamos en el tiempo ordinario, el segundo domingo del tiempo ya ordinario. El tiempo ordinario, su significado profundo es que, habiendo vivido los tiempos más fuertes, que es la Navidad en primer lugar, que fuimos preparando con el Adviento, ahora, después de que este Jesús, Dios mismo, se haya encarnado en la persona de Jesús, ñandeko anga yahuerajana, yepamoyarja, ayajana en el tiempo ordinario, es decir, peñanderoga pupe en la vida común, en la vida de todos los días, en la vida del trabajo, upebo yejaran baisha pañande, ñañandura, peñande yarare kobe, oy que jagüe ñande aputebe. Peñande yarare kobe oinja ñanendive. Eso quiere decir darle nacimiento a Cristo y ahora que le ofrecemos a los demás. Escuchamos este evangelio del día de hoy desde San Juan, capítulo 2, del 1 al 11. Jesús comenzó los signos en Caná de Galilea. En aquel tiempo se celebraba una boda en Caná de Galilea.
Allí estaba la madre de Jesús. También Jesús y sus discípulos estaban invitados a la boda. Se acabó el vino y la madre de Jesús le dice, no tienen vino. Jesús le responde, ¿qué quieres de mi mujer? Aún no ha llegado mi hora. La madre dice a los que servían, hagan lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos, con una capacidad de 70 y 100 litros cada una. Jesús les dice, llenen de agua las tinajas. Las llenaron hasta el borde. Les dice después, ahora saquen un poco y llévenle al encargado del banquete para que lo pruebe. Se lo llevaron. Cuando el encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde procedía, aunque los servidores que habían sacado el agua sí lo sabían, se dirige al novio y le dice, todo el mundo sirve primero el mejor vino. Y cuando los convidados ya están bebidos, saca el peor. Tú en cambio has guardado hasta ahora el vino mejor. En Caná de Galilea hizo Jesús esta primera señal. Manifestó su gloria y creyeron en él los discípulos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este es el primer signo. San Juan llama signo, no le llama luego un milagro para no confundir y no buscar la cuestión de los milagrerismos. En realidad aquí es la aceptación del judaísmo o es una confrontación del judaísmo con el cristianismo. Aniqueñandere Saraite Upea, ¿verdad? Que estamos más o menos en el año 100 cuando se escribe esto. Y entonces habían ciertas dificultades. En primer lugar, se le está invitando a cada judío, es decir, al judaísmo, a aceptar a Jesús. Las bodas siempre significa algo nuevo que comienza. Si esa pues es una nueva familia. Es decir, las bodas están representando ese reino de Dios que viene y se manifiesta a través del nacimiento del cristianismo. Quiere decir que el cristianismo en este momento se está presentando como algo nuevo, las bodas. Y también quiere decir ese encuentro de Dios con el hombre. Oseas también lo presenta de muchas maneras. Siempre las bodas significa una nueva realidad. Y más aún, porque existe un gran amor entre esta relación entre las dos personas, ¿verdad? En este caso, el esposo, la esposa. Pero no se refiere tanto al esposo, a la esposa, ¿verdad? En un sentido así directamente de unas bodas, sino que se refiere verdaderamente a la unión que tiene que haber del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es la continuación directa del Antiguo Testamento. Nosotros no podemos darle una patada, ¿verdad?, al Antiguo Testamento y decirle cuándo vale Deima. No, al contrario. Para darle sentido a lo que nosotros creemos, como dice Mateo, es la continuación. No vine a sacar, a abolir ninguna coma, incluso ningún puntito de la ley del Antiguo Testamento, sino que a darle cumplimiento y por tanto a darle continuidad. El 100% entonces vivido en la revelación en la persona de Jesús. Pero aquí entonces falta el vino. Falta el vino quiere decir que los judíos no están aceptando. ¿Qué cosa no aceptan, queridos hermanos? Si no están aceptando esta revelación y esta gracia que Dios le está ofreciendo a su pueblo. ¿Cuántas veces nosotros también rechazamos esa gracia de Dios? Oñeme, engoñande. Ñande ya es cristiano o lo que sea, que esto, que aquello, como los judíos. Decían que vivían la Torá, pero sin embargo no llegan a entender y no llegan a vivir auténticamente su vida de judíos. Y no entienden ni aceptan la persona de Jesús, que allí en Jesús se estaba realizando nada más y nada menos que la plenificación verdaderamente entonces, ¿de qué cosa? De todo lo que Dios había prometido en el Antiguo Testamento. Y yo quiero verdaderamente comenzar esa vida nueva. Eso quiere decir entonces las bodas. Y por eso después, cuando se da cuenta la mujer María, la figura de María, la madre, en realidad está significando el mismo judaísmo. ¿De dónde proviene el cristianismo? ¿Quién es la madre? También muchos, ¿verdad? Y entre ellos Jesús, los apóstoles, que eran judíos, pero que ellos descubrieron y entendieron que en la persona de Jesús se estaba realizando el plan de salvación. Y entonces ahí mismo los que van caminando y descubren, dice, hagan todo lo que Él les diga.
hagan todo lo que Él les diga. Nos está explicando y nos está diciendo esta característica plena de un conocimiento de la voluntad de Dios. Y aquí está entonces el punto neurálgico. Pepe Inalañamo Ingueno Peñané, cuando llevas así formal dañate, porque es como meter en la llaga, en la enfermedad, allí donde está el dolor, en el sentido de que nosotros tenemos que adherirnos totalmente, y eso significa fe. Agüero viañan de yara penderea, agüero viañan de yara jopeane, entonces, esa es la fe. Y entonces, cuando nosotros miramos esto y cuando nosotros entendemos esta gracia de Dios, entonces allí es donde Jesús actúa. Jesús actúa a petición, ¿verdad?, de la madre en este sentido, pero la madre que significa todo un camino del Antiguo Testamento. Jesús también hace su discernimiento y después entonces tampoco les va a pedir y les va a decir voy a hacer un milagro, porque la palabra milagro también para nosotros es muy peligroso. Esta palabra es peligrosa en el sentido de que nosotros podemos pensar y decir que nosotros no tenemos ninguna acción en la construcción de este reino o en la novedad del evangelio que está apareciendo. Y entonces es como que queremos dejar todo en manos de Dios, que haga como un como los dioses del panteón, ¿verdad?, del Olympus de los griegos, que hacen milagros con rayos y cambian. No, nuestro Dios no es un Dios de ese estilo. Nuestro Dios es un Dios que te compromete. Por eso Jesús les dice, bueno, ustedes tienen que llenar esas tinajas. Las tinajas son 6, quiere decir el número imperfecto, pero en el sentido de limitación. Quiere decir que el Antiguo Testamento es limitado, donde Ipai, Neina o Yeshel Kapá veñan de Yara. Y aquí entonces el número 6 tinajas, 100 litros cada una, les dice, se dan cuenta, queridos hermanos, que se va complementando, porque Jesús, el Nuevo Testamento, no te dice que te va a hacer un milagrito para que vos creas o para que te suceda algo en la vida con respecto a tu conversión. No. Ñande yara y cuame etande, ñande yara me etande, ñande yara yerure tande, y tande, bueno. Ñe pero que handeri ayana, hemos oande camiseta. Dere manejeta shebea, ¿verdad? A pesar de que es limitado, es el número 6. El número 6 es limitación. Es el hombre, ¿verdad?, como característica. Y entonces ellos lo llenaron, pero no es que lo llenan pechante, lo tienen que llenar, y shoyan, ¿verdad? El llenar hasta el borde significa el máximo esfuerzo, todo lo que nosotros podemos, queridos hermanos. Y después Jesús no hace nada mágico, solamente les dice, bueno, querida gente, ahora ¿saben qué? Saquen esa misma agua que ustedes pusieron en las tinajas, sáquenlo y llévenselo al mayordomo. Y cuando ellos sacan, se dan cuenta que el agua estaba convertida en vino. ¿Pero qué significa eso? No hubo ninguna fórmula mágica para hacer esa conversión, ese cambio del agua al vino. Quiere decir, queridos hermanos, que nosotros somos los responsables de hacer ese gran milagro con la ayuda y la dirección espiritual del Señor. El Señor nos va orientando y nos dice, hagan lo que Él les diga, le dice María. Y nosotros escuchamos y hacemos lo que el Señor nos pide. Y el Señor nos dice, hemos milán de camiseta, en Baapo, sos vos el que tenés que sacar el mal del mundo. De pobre seamos de reya pojanguencha. Y así dice que se manifiesta la gloria del Señor para el mundo, se manifiesta la gloria de Dios para cada uno de nosotros. Queridos hermanos, este domingo es maravilloso. Estamos en el segundo domingo del tiempo de ordinario, ¿verdad? Y esto significa para nosotros que estamos en este camino de ¿qué cosa? En el camino de la conversión, en el camino de la transformación, pero donde cada uno de nosotros es responsable de llenar esas tinajas, es decir, ñamba apona, ñanderi añana, au pechamante yarekota, petein tetaprahu, pechamante yarekota petein, oga pona miña lleva, pechamante yarekota la ñande roga pupe, a la ñande sija, a la ñande ruja, ñande membucuera, y pona mía, allá. Vamos a pedir esta gracia hoy en este domingo, que el Señor nos bendiga a todos y nos fortalezca. Volvemos enseguida con más ñande yarañe dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano,
Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada esta semana, ya la segunda semana del tiempo ordinario. Anike ñandere saraiti, la ñandeña muyana lleva peñandere covepe, peñandere tame, peñandere ogapupe. Es todo lo que nosotros hemos aprendido durante ese tiempo fuerte que le llamamos el tiempo de Navidad, el gran misterio de la encarnación de Dios en medio de nosotros. Y es por eso que nosotros no podemos callar eso y justamente leemos hoy esta primera lectura desde el profeta Isaías. Estamos en el capítulo 62 del 1 al 5. Por amor de Sión no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que rompa la aurora de su justicia y su salvación llame como antorcha. Los pueblos verán su justicia y los reyes tu gloria. Te pondrán un nombre nuevo pronunciado por la boca del Señor. Y así continúa esta palabra del Señor que nos propone hoy el profeta Isaías. Queridos amigos, no podemos callar esa buena noticia, no podemos callar lo que el Señor ha impregnado en nuestro corazón. Nos hemos sumergido, decíamos nosotros, bautizo significa sumergirse, ayepa. Nos hemos empapado página de esa gracia del Señor. Haupeare coan Isaías y ñande indicatu ñande yagüero kinini peñan de yara o me eva cueñan debe a peñan de yagüere coa peñan de coepe. No podemos callar, tenemos que gritarlo. Por amor de Jerusalén no descansaré. Indicatu ñande cane o ayepa. Porque tu sheitereimba e peñan de yara o me eva cueñan debe su misma presencia. La presencia en medio de nuestra historia. Porque tenemos que vivir de acuerdo a estos principios y valores que el Señor nos regala. Los pueblos verán su justicia y los reyes tu gloria. Queridos amigos, a mí me parece que esto es lo esencial y fundamental. Que la vida cristiana es simplemente sino que viene en lo concreto. Porque la palabra de Dios nos tiene que llevar a vivir la justicia. Y esa es la gloria que tienen que ver un presidente, un ministro o cualquiera que esté al frente del pueblo y que tenga interés verdaderamente de hacer crecer, ¿verdad?, a su pueblo. Sin Dios no podemos hacer nada. Cada uno de nosotros es responsable para que su presencia se haga realidad en nuestra propia vida. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e Dominical y ahora estamos en este segmento Ñande Yara Ñe'e Responde. Y justamente hoy estábamos leyendo este evangelio en este segundo domingo del tiempo ordinario sobre las bodas y sobre el inicio de algo nuevo. Y algo nuevo que aquí también con la presencia de Dios se transforma, es decir, siempre lo nuevo es una transformación. El vino nuevo, que es la alegría de vivir, de comprometerse con el Señor en la construcción del reino de los cielos. Entonces, ante esta pregunta, ¿qué significa? ¿Cuál es la simbología? Hay tantas cosas para decir sobre el vino como tal, o el viñedo, la viña. Todos estos son símbolos más bien de un sentido escatológico. Escatón significa ese corte, ¿verdad?, con lo mundano y comienza algo nuevo. ¿Se dan cuenta? Entonces el vino nuevo. Esto es lo que Jesús mismo después también, ¿verdad?, en la última cena, el vino, algo que se renueva, algo que comienza entonces a darnos esa alegría, porque el vino también, atención que esto viene también de culturas ancestrales, ¿verdad? Incluso en la Grecia está el dios Baco, el dios de la alegría, el dios del inicio de algo nuevo. Entonces, todo esto, queridos hermanos, es importante que nosotros sepamos. Entonces, nosotros no vivimos fuera del mundo, sino que al contrario, la palabra de Dios nos dice que estamos muy insertos dentro del mundo y por eso que el aspecto semiótico, es decir, el aspecto simbólico, el aspecto de los signos son muy importantes para nosotros para que podamos entender el mensaje, lo que el Señor nos quiere decir. Anila yapui pareinte, estilo protestante, pum, 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 cualquier cosa decimos, sin mirar el aspecto antropológico, ¿verdad? Pensamos que la Biblia cae del cielo, no sé de dónde, y sin embargo, esto es algo escrito verdaderamente con la inspiración de Dios. Pero ¿desde dónde nos habla Dios? Desde nuestro corazón, desde nuestra mente, desde nuestra vida concreta. Por eso yo siempre digo, son como las dos piernas que nos ayudan a caminar. Entonces el aspecto alegórico, pero el aspecto bien concreto también, ¿verdad? Son estas escuelas teológicas profundísimas, pero que tienen su base, su raíz en el aspecto filosófico antropológico, es decir, en ese contexto histórico en que nosotros nos vamos realizando y vamos viviendo todos los días. Bueno, queridos hermanos, entonces vivimos las nubes. Vivimos viendo angelitos, viendo demonios por todas partes, etcétera, etcétera. Hanaña entendéis que había sido la fuerza de Dios se está manifestando y se está revelando en nuestra propia vida. Y entonces por eso nosotros siempre decimos a peña de ebego y gusto bebo porque ya icua ponan va peña de yarado yeruremia ñande. Ella es esa pea, ella es esa cua, apego la iseaina, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios que te va indicando el camino de tu propia realización. Y eso quiere decir ella es esa pea, ella mina, va para peña de yarado yeruremia ñande. Y mirar desde lo concreto, porque entonces nos damos cuenta de que somos nosotros quienes vamos actuando con esa inspiración y con esa fuerza que Dios ya puso e impregnó en nuestra propia vida. Esa es la gran realidad y ese es el gran don y el gran misterio que Dios impregnó en el corazón del hombre y en el mismo corazón de la naturaleza, que tiene sus leyes, que tiene su forma entonces de actuar, de nacer, de crecer, de desarrollarse, morir. Todos estamos entonces supeditados a esta gran inteligencia llamada Dios. Dios que nos ama, Dios que nos quiere y Dios entonces que nos invita a una plena realización. Entonces, ya ese amigo dice esta palabra de el vino como tal, ¿verdad? El vino de por sí, juntamente con el trigo y el aceite, el vino que produce la tierra santa, forma parte del alimento cotidiano. Primera cosa muy el vino, elemento esencial, sobre todo en la Biblia, en la cultura que encontramos del Oriente. Tiene la particularidad de regocijar el corazón del hombre. Ahí está. Regocijar el corazón del hombre. Y eso lo sabemos muy bien antropológicamente. Un vaso, entonces tiene esta característica. Entonces tiene el alcohol, tiene la fermentación, todo lo que nosotros conocemos. No vamos ahora a hacer un curso de etnología, pero para que entendamos, esta es la característica que encontramos entonces en la Biblia.
esta particularidad. Constituye entonces uno de los elementos del festín mesiánico, pero también y en primer lugar de la comida eucarística, en la que el creyente va a buscar el gozo de su fuente, la caridad de Cristo. ¡Qué lindo! Aquí entonces encontramos estos dos elementos, uno desde el Antiguo Testamento, bien ancestral, ¿verdad? En la comida eucarística será después para el cristianismo, pero el festín mesiánico significa esa alegría que nos está trayendo la presencia de un Dios que nos quiere y que nos ama. Entonces ya nos está hablando de una realización, ¿verdad? Del hombre, de la persona, ñandé. Ya, Ana, tenemos que ser personas realizadas, no personas amargadas, personas que miran hacia adelante y que miran de una manera muy positiva, muy linda. El vino en la vida cotidiana, siempre también dentro de lo profano, en la tradición ya vista, por ejemplo, atribuye a Noé la invención, ¿verdad?, de la viña y mostrándolo luego sorprendido por los efectos del vino. También Noé, ¿verdad? Entonces está sorprendido por los efectos del vino. Subraya a la vez el carácter benéfico y peligroso del vino, la gracia de Dios y también el peligro del vino. En este caso te va mostrando la palabra de Dios. El vino de por sí significa siempre en la Biblia la prosperidad. Es un bien precioso que hace la vida agradable. Hace la vida agradable. Incluso nosotros hasta ahora solemos escuchar, un vaso de vinito te va a hacer muy bien. La doctora enteró que te va a hacer bien. Un vasito de vino te va a purificar, etcétera, etcétera. Entonces, pero por otra parte también sabemos lo que significa el peligro de todo lo que es el abuso con el vino. Es un bien precioso que hace de nuestra vida agradable a condición de que se use con sobriedad. Como decíamos, es importante no ser abusivo. La sobriedad es importante. De esta forma, parte del equilibrio humano que no cesan de predicar los escritos de la sabiduría. El axioma de Ben Sirá en este libro encontramos: el vino es la vida para el hombre cuando se bebe moderadamente. Cuando se bebe moderadamente, es vida para el hombre. Es la más clara ilustración de esto entonces, de esa vida alegre, feliz, contenta, algo nuevo que está comenzando. Pablo, sobre todo en sus epístolas pastorales, abunda con los consejos de sobriedad. Consejos de sobriedad. Anni que pende abusivo, pelle yo coge, pe mañana por aquí. Pero tomando a sabiendas de lo que es, también se recomienda con el vino el uso del vino en los momentos cruciales de la propia vida, en los momentos de la enfermedad también. Se recomienda, la Biblia lo hace. 1 Timoteo 5:23. Ahora, Jesús mismo optó por beber vino aún a riesgo de ser mal juzgado. El hombre que se desvía de esta sobriedad está condenado a toda clase de peligros. Y sí, cierto, conocemos. Y eso es nuestra propia historia. Lleva la ocaúa. Siempre es un peligro. Para todo, para todo. En una fiesta, imagínate, tú ya te, por ejemplo, si uno está armado. ¡Ay, Jesús mío! Uno está con el Jesús en la boca. Si uno está tu sheiteca ure y está en el volante. ¿Cuántos casos de eso tenemos? Que causan accidentes, matan a personas, en fin, se produce de todo. Y así, cada uno puede hacer la lista que quiere, queridos hermanos. Las agresiones, por ejemplo, en las familias, en las casas. Y yo como sacerdote lo digo, y con tanto dolor lo digo, ¿verdad? Porque hay, por ejemplo, en muchas casas que el problema es eso. Y sobre todo, lastimosamente, somos los varones, ¿verdad? Somos los varones los que más sin, como dice la palabra de Dios, sin la sobriedad. El sentido es el sentido de la alegría, pero no el sentido entonces de alegría. Eso ya es tristeza. Tristeza para mí, tristeza para todos que vemos a esa persona de esa manera, ¿verdad? Los profetas
lanzan violentas invectivas contra los jefes que se entregan demasiado a la bebida. Entonces dicen y directamente están lanzando, ¿verdad?, contra estas personas que es demasiado. Porque olvidan a Dios y sus verdaderas responsabilidades para con un pueblo explotado y arrastrado al mal. Explotado y arrastrado al mal. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Esto es cuando nosotros no somos capaces, ¿verdad?, de dominarnos, de dominar, de saber quiénes somos, hacia dónde vamos, qué es lo que Dios quiere de nosotros. Los sabios dirigen especialmente su atención a las consecuencias personales de estos excesos. Excesos. Todo lo que es exceso, entonces sabemos muy bien que nos lleva a enfermedades del alcohol, ustedes saben mejor, ¿verdad? Después la cuestión del páncreas, cirrosis, mira, todas esas cosas. ¿A cuántas personas les tuve que dar primero la unción de los enfermos y luego les tuve que dar el responso y después les tuve que dar ya también el entierro, ¿verdad? Lastimosamente, ¿verdad? Justamente por todo esto que nos está diciendo. El bebedor, en el sentido también, si no se muere por la bebida, acabará en la pobreza, acabará en la violencia, acabará en el desenfreno, en la injusticia de las palabras. San Pablo por eso subraya que la embriaguez lleva al desenfreno y perjudica a la vida del espíritu en el cristiano. Queridos hermanos, hoy entonces, al llamarnos a esta vida nueva, porque en realidad el sentido positivo del vino, justamente aquí estamos mirando de lo negativo, lo que no tiene que ser. Esto sería lo antiguo. Esto sería lo que significa el vino para aquella persona o para aquella comunidad que no quiere renovarse. Y entonces vive siempre encerrado en sí misma. Esa comunidad no tendrá la fuerza, ¿verdad?, para salir, para empeñarse y para hacer algo positivo. En la vida de cultura, es decir, porque esto también entra a un nivel cultural, no es solamente a un nivel religioso. Puesto que el vino viene de Dios, como todos los productos de la tierra, tendrá su sustento en los sacrificios. Ya en el viejo santuario de Silo se hacen ofrendas de vino, gracias a las cuales se vuelve a hacer las libaciones. Las libaciones era justamente para comunicarse, ¿verdad?, con los dioses. Y estas estaban prescritas en los sacrificios. Las libaciones era como para alimentar al muerto, pero en esa comunión con el Dios de la vida. O también podemos decir el Dios, si vamos a ir con la terminología griega, el Dios Hades, del subterráneo, del Sheol, ¿verdad? El vino forma también parte de las primicias que corresponden a los sacerdotes. En fin, tendrá también un puesto en el sacrificio de la nueva alianza que pondrá fin a este ritual. Por otra parte, una intención religiosa motiva para algunos cierta abstención respecto al vino. Respecto al vino, entonces tenemos esta abstención. Si los sacerdotes están obligados a abstenerse durante el ejercicio de sus funciones, es que estos requieren el absoluto dominio de sí, particularmente para enseñar y para juzgar. Bueno, queridos amigos, se dan cuenta entonces todo lo que significa la renovación, todo lo que significa algo nuevo. Cuando nosotros recordamos al profeta Oseas, que utiliza también el matrimonio como tal, ¿verdad? Caná de Galilea está también significando esto. Es ese matrimonio que está iniciando algo nuevo, donde la presencia del vino, que es el vino, es, digamos, entre comillas, ¿verdad?, la fuerza y el alimento incluso de los dioses. El dios Baco, el dios de la alegría. La vida cristiana está llamada entonces a transformar nuestro esfuerzo, nuestra agua, a transformar en ese vino de la alegría. A ver, oye, ya ñandrevare, ani que ñande abusivo, porque todo lo que es abusivo y que estuvimos viendo aquí significa también dar la vuelta a la tortilla y a ella la gente. Es decir, en el sentido negativo.
no a la borrachera, que quiere decir también entonces una dejadez y una desidia total con respecto a una responsabilidad que el Señor nos pone para que caminemos en la responsabilidad. Y así, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy, en este domingo, con la palabra del Señor, que nos ilumine, que nos bendiga y que nos ayude sobre todo a comenzar algo nuevo, así como en Caná de Galilea, donde el centro sea siempre el esposo, la esposa, la familia, pero siempre ayudados con la presencia, esta característica del vino, que quiere decir la alegría de Dios. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Dominical. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.